Es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, está nuestro consultorio virtual y allí está el doctor Snieg. Lo escuchamos, doctor. Hola, ¿qué tal? Hoy nos escribe Fernanda de Colegiales, quien nos consulta que vacunó a su hijo Tomás, de 6 años, contra la difteria, tétanos y coqueluche, o sea, la triple bacteriana, que se da a los 6 años. Como no tenían en el vacunatorio la vacuna Sabin oral, que es la de la poliomielitis, le dijeron que tenía que volver en 40 días, y si esto es así. Yo lo que le quiero contar a Fernanda y a los otros padres y madres es que no en todas las vacunas hay que esperar este lapso de tiempo, sino las que son vacunas que se llaman a virus vivos. Esto es, por ejemplo, la vacuna de varicela y la triple viral, y no hay muchas más. La vacuna triple bacteriana y la Sabin se pueden dar hoy, las dos juntas, hoy y mañana, hoy pasado, a gusto del consumidor. Gracias, Sergio. Bueno, hablamos de enfermedades raras, enfermedades normalmente no diagnosticadas. Tenemos que decir, recién Roberto nos daba un porcentaje que no es menor, obviamente. El conjunto de personas que tienen algún tipo de enfermedad rara en el mundo es el 8% de la población, con lo cual es un alto porcentaje. Estamos hablando de un alto porcentaje. Consultamos ahora a la doctora Jorgelina Steckman, que es presidenta de la Fundación Spiné, y nos habla del síndrome Prader-Willi. Se llama Prader-Willi porque en realidad se llama el síndrome de Prader, Labhart y Willi, porque son los 3 médicos suizos que en el año 56 lo describieron esta patología por primera vez en Suiza. La Fundación Spiné es una institución de profesionales de la salud que se dedica al abordaje de enfermedades de baja prevalencia. Actualmente la patología en la cual estamos abocados en primera instancia es el síndrome de Prader-Willi, con la idea de extendernos a otras enfermedades de baja prevalencia. ¿Sí? La Fundación es la única institución en Argentina y en América Latina que trabaja con esta patología en particular. El síndrome de Prader-Willi es la primera causa de obesidad genética conocida. ¿Qué quiere decir esto? Que son chiquitos que tienen alterado, aparentemente, esto está en estudio, una glándula que es el hipotálamo, ¿sí? Esta glándula se caracteriza por regular un montón de funciones a nivel neuroendocrino. Al estar alterada esta glándula, ellos presentan características que son patognomónicas del síndrome. Una es la alteración en el centro de la saciedad. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que estos chicos tengan una hiperfagia. Hiperfagia es una cierta voracidad por la comida. Y esto, si no se trata, lleva a la obesidad mórbida, con todas las complicaciones de la obesidad mórbida que tiene. Esa es como la característica principal del síndrome. Después es el retraso mental, fundamentalmente entre leve y moderado de la mayoría, alteración en la estatura, ¿sí? Tienen la hormona de crecimiento, tienen menor secreción de la hormona de crecimiento, entonces son chiquitos de baja estatura, siempre en relación a la familia. Hipotonía muscular generalizada, cuando ellos apenas nacen, esa es la característica principal que tienen, son hipotónicos, las mamás los refieren, son como muñecos de trapo, ¿sí? No tienen la atención que tiene el recién nacido habitual, no se prende al pecho, no llora, ¿sí? Entonces ahí ya se puede hacer diagnóstico diferencial ya de muy temprana edad, o sea, en los primeros días de nacimiento, con un test genético, la confirmación de la enfermedad es a través de test genéticos. Esto no se sabe porque se produce en la concepción, en el momento que se une el óvulo y el espermatozoide, se reacomodan, los cromosomas, y en ese momento falta en el cromosoma 15, en la mayoría que es por deleción, un pedacito de un cromosoma. Y eso es lo que trae todas las manifestaciones de esta patología.
Bueno, y mientras que veíamos la nota del doctor Snegger, hacía referencia a que uno de los grandes problemas es el tema de la obesidad, porque más allá de que ellos tienen una personalidad en general muy pero muy alegre, esto es un tema a controlar y muy difícil de controlar, y el trastorno familiar que trae, porque claro, muchas veces esta familia tiene que cerrar la heladera con candado, porque el chico se levanta a la noche y se arrasa con todo lo que está en la heladera. Bueno, hablamos ahora de otro síndrome, que es el síndrome de Reye, ¿así se llama? Sí, se llama síndrome o enfermedad de Reye, y es una enfermedad que tiene una mayor incidencia entre los 5 y los 14 años, y es una enfermedad que causa encefalopatía, o sea, enfermedad cerebral, hepática, pancreática y trastornos de la coagulación, y se da generalmente después de algún cuadro viral banal, mayor proporción la varicela. Con lo cual no es hereditaria, esto se adquiere a partir de una situación como nos contaba Andrea. Lo que es hereditario es, no se sabe si hereditario es una mayor susceptibilidad a padecerla. Perfecto. Y esto ocurre después de algún cuadro viral, como decía, la varicela o algún cuadro gripal, y con muy fuerte asociación con chicos que consumen aspirina. Por eso la importancia de la prevención, en que esto bajó muchísimo la incidencia después que se dejó de indicar la aspirina como antitérmico o como analgésico o antiinflamatorio y se pasó al ibuprofeno. Y aunque hoy todavía es muy común, el nene no duerme o no puede dormir, ¿y por qué no le das una aspirina?, dicen algunas abuelas, y esto se ve muchísimo en el consultorio. Aparte de todos los problemas que puede tener la aspirina, una es esta. Entonces, cuando un chico tiene fiebre y uno todavía no sabe la causa, por ahí está haciendo una varicela y yo le doy una aspirina, es un chico que probablemente lo que haga es empezar a curarse su cuadro viral, y después, cuando está curándose, empieza con tendencia al sueño, vómitos, confusión, a veces agresividad, y esto puede decaer en una encefalopatía, como decía antes, una enfermedad del encéfalo, del cerebro, enfermedad hepática, enfermedad pancreática, trastorno de la coagulación, que lleva... Son todas enfermedades que son tratables o que lamentablemente generan un cuadro ya de irreversible. Depende a dónde afecte con mayor... incidencia, digamos, con donde pise más fuerte la enfermedad. En el cerebro puede traer convulsiones, en el páncreas puede traer pancreatitis, que es potencialmente mortal, en el hígado puede traer insuficiencia pancreática, y son chicos... ¿Cómo? Hepática, claro, en el hígado. Hepática. ¿Y el riñón se afecta? Sí, se puede afectar el riñón, pero en menor medida, y son chicos que se tienen que internar, son chicos que cuanto más precozmente se interne, mejor es el pronóstico. Pregunta, yo soy mamá, mi hijo tuvo varicela o tuvo algún tipo de enfermedad viral previa, porque por ahí esto uno no lo dice. Vos llegás con tu chiquito a la guardia o lo llevás al pediatra, está con convulsiones, está, no sé, o tiene una sintomatología distinta. No le cuento que tuvo varicela hace 15 días o hace 20 días. No, y esto puede ser... ¿Es inmediato? Lo que pasa es que el pediatra, en el interrogatorio de emergencia que se hace mientras un chico está convulsivando, pregunta, entre otras cosas, si toma medicamentos, si es la primera vez, si tuvo alguna enfermedad, cuánto duró, cuándo empezó, y ahí va haciendo el diagnóstico. Sí. Sergio, ¿cuál es la edad límite en la cual hay que darle aspirina o no darle aspirina? O sea, ¿hay una edad en la cual a partir se le puede empezar a dar aspirina? Respuesta personal. Yo prefiero no usar la aspirina porque aparte tiene mucho mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Y hay antiinflamatorios, antifebriles que tienen mucho menores efectos adversos que la aspirina. Perfecto. Bueno, tenemos mensajes. Escuchamos, Roberto. ¿Cómo no? Carlos de Neuquén. ¿Todos los hospitales están capacitados para tratar enfermedades raras? Bueno, depende, la pregunta, si estamos en los hospitales, en el tercer nivel, o sea, ¿qué es tercer nivel en salud? Esos hospitales que tienen terapia, esos hospitales sí, están capacitados. Ahora, si es un hospital de alguna zona donde hay una población muy pequeña, donde no tiene tanta tecnología, no, o tantos médicos. Pero por eso es importante la derivación. Claro, pero todos estos hospitales siempre hay una red de derivación entre un hospital y otro, eso existe, por supuesto. Depende de qué enfermedad rara. Claro, depende de la complejidad de la sintomatología de la enfermedad que se presenta, y va a depender de los niveles de complejidad de los hospitales. Totalmente. Por ende, en realidad no tiene que ver tanto con el diagnóstico, sino más
más bien con el tratamiento. Bueno, lo primero llegar al diagnóstico, ¿no? Primero, que es lo más importante. Muchas veces pasa que hay ciertos hospitales de derivación que dicen, este hospital se especializa más en este tema. Entonces Claro, pasa puede muchas veces claro. que determinado diagnóstico, no, mándalo a tal hospital Claro. porque ahí están más capacitados en el. Y así suele pasar. Otro mensaje. Mariela de Belgrano, ¿qué pasó con la vaca loca? ¿Ya no hay más casos? Bueno, era un virus lento, no, ya no hay más casos de vaca loca, no. Empezó en Europa y lo manejaron los europeos con un tratamiento, no sé cuántos animales mataron. Prohíbe la entrada de carne, Claro, de importación de carne. importación de carne, digamos, hicieron un trabajo epidemiológico muy serio y ya no hay. Y se cortó. Otro mensaje. Octavio de Almagro, ¿todas las enfermedades raras son genéticas y autoinmunes? No. De hecho, la que describí hace un ratito no es ninguna de las dos, sin embargo, digamos, depende de la respuesta a una segunda situación. Mayoritariamente, muchas de las raras sí, pero no tiene por qué ser así. Bueno, Andrea, hablamos de la arteritis de la temporal. Arteritis de la arteria temporal. De la arteria temporal. O arteritis de las células grandes se llama. ¿En qué parte del cuerpo está? La arteria temporal es una arteria extracraneal que está acá en la parte temporal o digamos lateral de la cabeza. Sí. Es una arteria grande, principal, viene y deriva de las arterias principales del cuello y en realidad estamos hablando de una vasculitis. Vuelta, es una enfermedad que responde a una inadecuada respuesta inmunitaria y en vez de atacar lo que hay que atacar, ataca las arterias. La mayor expresión es en esta arteria y ¿qué hay que tener en cuenta en esto? Generalmente sucede en pacientes grandes, se empieza poco y el paciente viene con un dolor puntual en la zona frontal, puede a veces, digamos, expresar que tiene un dolor occipital también. Trastornos en la visión, es una arteria que también tiene que ver con toda la parte de la región del ojo, entonces el paciente ve destellos o ve mal, o en un momento deja de ver y vuelve, entonces muchas veces se confunde también con un accidente cerebrovascular localizado en lo que tiene que ver con la retina. ¿Esa arteria se ve inflamada, por ejemplo? ¿Nosotros tenemos posibilidad de observarla? Sí, se puede ver inflamada porque hay una respuesta inflamatoria importante de esa arteria, entonces da mucho cansancio, da dolor de cabeza, da trastornos en la vista y además está dentro o puede darse dentro del contexto de otra enfermedad que se llama la polimialgia, entonces como que un médico empieza a unir cosas, ¿no? Viene un paciente con poco apetito, le encuentra una anemia, tiene una eritrosedimentación que es algo que medimos en sangre, muy alta, generalmente más de 100, y es un paciente desganado que pierde peso y le duele acá la cabeza, lo puntualiza. Y duele al tacto, es decir, cuando el médico va y revisa y empieza a palpar el recorrido de la arteria, siente que hay mayor hipersensibilidad en la zona, el paciente salta y dice, ahí es donde me duele. Claro. Bueno, el diagnóstico, además de la sospecha, hay que hacer biopsia de esa arteria. Va un poco con la pregunta de recién, no en todos lados la hacen y en realidad depende de la sintomatología que trae. Mucho antes de hacer la biopsia y con sospecha se empieza a tratar. Esta sí tiene respuesta a altas dosis de corticoides y hay que salvar la vista. ¿Sí? Un paciente puede quedarse ciego por esto y también, bueno, ante algún problema con los corticoides se pueden dar inmunosupresores, pero hay que sospecharla, es muy puntual y si no se consigue la biopsia se trata igual. Bueno, otro mensaje. Jorge de Colegiales, ¿existen enfermedades al estilo de lo que se ve en series como Dr. House en la vida real? En realidad... Mira, el doctor Berman está todo el día, porque esta la tiene esta del Dr. House, esta la tiene la otra, o sea... Bueno, la enfermedad de Huntington, uno de los personajes del Dr. House tiene enfermedad de Huntington. Bueno, para los que no vemos Dr. House, no sabemos. Bueno, el tema es que tiene todas las enfermedades que se plantean en las series habitualmente, como las series están bastante bien asesoradas, son reales y son de diagnóstico real. Ocurre muchas veces que uno como médico ve esa serie y dice, acá hay cosas que no están del todo bien hechas, pero en realidad las enfermedades existen, son reales, los métodos diagnosticos existen y son reales también, así que... No son aconsejables para llegar a un diagnóstico, ver una serie, digamos, mejor ir al médico. Exactamente. Nos quedamos con este concepto. Nos quedamos con este concepto. Hay algo de ficción, para irnos a la pausa. Si uno se va al libro y busca la enfermedad que dice, existe. Lo que sí es así es el trabajo detectivesco que hace el médico para buscar Eso cuál es la Eso es verdad, Ese es el procedimiento, lo vemos ahí, peligroso, Nuestros médicos son más estables, por lo menos más estables podemos decir, de alguna u otra manera. Pero es importante que sepan que algunas cosas nos cuestan diagnosticarla y que detrás del paciente tenemos que estudiar y verlo. Y mientras que Andrea decía y nombraba la cantidad de cosas que ellos por ahí tenían en cuenta para llegar a un correcto diagnóstico, lo importante y la responsabilidad del paciente también juega un papel.
papel fundamental, que es que nosotros tengamos nuestra historia clínica, que la llevemos, que el doctor pueda revisar lo que nos han venido diagnosticando para llegar finalmente a un diagnóstico final si no llegamos al correcto, ¿no? Porque también siempre vamos cambiando y vamos diciendo nuevos síntomas, pero no recordamos por dónde empezamos, entonces el médico le resulta muy difícil llegar a un diagnóstico. Lo que acabas de decir es muy importante, porque muchas veces... No, yo ya lo sé. El paciente... No, pero el paciente viene de primera vez y son pacientes totalmente nuevos en donde hilar cosas cuesta una barbaridad. Obvio. Entonces mucho mejor cuando el paciente tiene un seguimiento con su médico y uno, bueno, llega más fácil a determinadas cosas. Eso bueno, tenemos que hacer una pausa, ya estamos de vuelta, no se vaya. Me llamo Claudia Rosana Mosler y hace 25 años alguien a quien no conocí me donó su riñón. Hoy puedo estar aquí pidiéndote que seas donante. Dona tus órganos, da vida. ¿Sabías que, según la ley 26.529, el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud? El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.